Bueno, buenos días. Después de las vacaciones. De vuelta al Tajo. Vamos a ver un pequeño resumen de lo que vimos antes de vacaciones. Porque además voy a pediros un trabajo, está relacionado con esto, y yo voy a hacer uno de ejemplo. Así que empiezo. Empiezo con esto. ¿Y esto qué es? Esto es un dibujo de una función. ¿De qué función? Pues una función algo así. Bien. Una función algo así, vale. Para que esa función pondremos aquí igual a todo esto. Bien, igual a todo esto. Una función, una fórmula de una función. Y de aquí os voy a pedir, a cada uno os voy a dar una función distinta. Y os voy a pedir que me digáis su dominio, su imagen, sus puntos de corte con los ejes, su continuidad, su crecimiento y decrecimiento, sus máximos y mínimos. Todo ello es lo que hemos visto con las funciones, así que todos ellos debemos saber identificarlo. También hemos visto otras cosas como simetría y periodicidad. Lo que pasa es que en funciones como esta va a ser raro que sean simétricas o periódicas, pero bueno, es algo que si se da el caso, pues podréis decirlo también. Hemos visto también más cosas como componer funciones, pero yo solo tengo una función, no tengo que componerla. Podría hallar su inversa, pero bueno. Como voy a mandar funciones a lo mejor un poco complejas, pues vamos a dejarlo de la inversa aparte. Un poco complejas porque para que tengan dibujos interesantes, dibujos chulos en los que poder ver muchas cosas. Esos dibujos los hacéis ayudándose de un ordenador o de una página que haga gráficas. Luego haré un pequeño tutorial sobre cómo hacerlo para que no tenga dudas. Hay aplicaciones de móvil que te dibujan también la gráfica de una función y se la pones. Hay opciones, hay opciones. Yo para hacer esta he usado GeoGebra, que es una página web en internet, una calculadora que hace un montón de cosas, entre otras, dibujarte la gráfica de aquello que le pongas. Tú pones esto y igual a todo esto y te dibuja esto. Bien. Comienzo. Yo tengo esta para mí, de ejemplo. Entonces, ¿qué hago con esto? Primero, allá del dominio. Si hago el dibujo, puedo ver el dominio. El dominio sería desde menos infinito hasta, bueno, aquí hay una interrupción y aquí hay otra interrupción, entonces hasta más infinito, menos dos valores concretos que parece que está este de aquí por debajo del menos 0,5 y este por encima del 5, pero no sé exactamente qué número es. De todas maneras, para hacer un dominio, hemos aprendido a hacer dominios sin tener que ver el dibujo. Como tengo una fracción, lo que tengo que fijarme es que esto de aquí, el denominador, no puede ser 0. Entonces, cuando tenía una fracción, lo que hacía es coger eso que está ahí en el denominador, igualarlo a 0, y el dominio serán todos los reales menos lo que está la fracción. También hay una raíz. Hemos visto que dentro de una raíz de orden par, lo que hay dentro debería ser positivo, si no, no se puede hacer la raíz de un número negativo, pero es que esta raíz es cúbica. Entonces me da lo mismo, porque la raíz cúbica sí se puede hacer de números negativos. No me preocupa. De aquí solamente la fracción, denominador. Esto se resuelve fácilmente, ¿no? Esto sería x igual a 1 más menos la raíz cuadrada de 1 al cuadrado, 1 menos 4 por 1 y por menos 1 sería más 4. Partido 2. Esto saldría 1 más menos la raíz de 5 partido de 2. Bien, bueno, pues entonces el dominio serán todos los reales menos 1 menos raíz de 5 partido 2 y 1 más raíz de 5 partido 2.
A lo mejor alguien tiene dudas sobre qué será 1 más raíz de 5 y 1 menos raíz de 5 partido de 2. Bueno, sabéis que podéis usar una calculadora y sabréis el número exacto. Entonces, por ejemplo, 1 más raíz de 5 entre 2 será 1,61. Esto será 1,61. Y 1 menos raíz de 5 entre 2 es menos 0,6. Menos 0,62 si redondeamos dos cifras. Bien, pues entonces ese sería el dominio. Serían todos los reales menos este valor y menos este valor. Tiene dos interrupciones. Vale. A mí realmente el valor este exacto me da un poco igual. El dominio está hecho. Vale, de forma analítica. El resto de cosas, pues sí que me hará falta la gráfica. ¿Vale? Bueno, hay una cosa que puedo hacer sin la gráfica. Los puntos de corte con el eje. Los puntos de corte serían aquellos puntos donde hace que se corte o con un eje o con otro eje. Entonces, ¿cómo puedo averiguar esos puntos de corte? Bueno, el punto de corte con el eje Y será cuando la X valga 0 y es poner aquí la X un 0 y sustituir y a ver qué pasa. ¿Vale? Pues entonces, sería, si X es igual a 0, entonces tendríamos que Y es igual a la raíz cúbica de 0 menos 1 partido de 0 menos 0 menos 1. Lo que viene a ser, pues raíz cúbica de menos 1 es menos 1, partido menos 1 sale 1. Eso quiere decir que tengo punto de corte en el 0 la X y 1 la Y. Vale, pues pasa por aquí, por donde está el 1, pasa y corta el eje. Ahí tengo un punto de corte. Y el otro punto de corte lo descubriré, pongo que la Y es igual a 0. Si la Y es igual a 0, tendré que 0 es igual a todo esto de aquí. A la raíz cúbica de X al cuadrado menos 1 partido de X al cuadrado menos X menos 1. Resolver esto de aquí, bueno, la fracción la puedo quitar, porque si pongo la misma fracción al otro lado donde hay un 0, pues seguirá siendo un 0. Así que tendré que esto de aquí arriba, el numerador es lo que tiene que ser 0. 0 entre algo será 0. Bien. Y la raíz cúbica, para quitarla, pues sería elevar al cubo en los dos lados. 0 elevado al cubo es 0. En definitiva, tenemos que 0 es igual a x al cuadrado menos 1. Eso me daría 2 puntos de corte. Eso me daría 2 puntos de corte, sí. Porque tendría que x al cuadrado es igual a 1, con lo cual x es igual a más menos 1. Y eso no corresponde con este dibujo. Eso es que no he cogido el dibujo bien. O no he cogido el dibujo bien. No he cogido la gráfica bien. La gráfica no era x al cuadrado menos 1 ahí dentro. Era otra cosa. Era x al cubo. Vale. Con lo cual, eso no afectaría en nada de lo de antes. Y aquí tendríamos que x al cubo es 1, con lo cual x es más 1 y pasa por el punto 1 aquí hacia abajo y la asíntota estaba en el 1 con algo más. ¿Vale? O sea, corta antes de estar ese sitio donde no hay nada. Bien.
Puntos de corte los he hecho a mano, sustituyendo la X por 0 para sacar uno y la Y por 0 para sacar el otro, con lo cual de ahí sale, el punto de corte que sale es la X1, la Y0. Ahí tendría los dos puntos de corte de esta. Y aquí tengo el dominio de esta función. Bien. Para poder seguir, voy a borrar. Veamos. ¿Qué más tengo que ver? Para el resto lo que tengo que ver si necesito el dibujo. Entonces ahora es cuando sí necesitaría decir alguna aplicación, programa informático o lo que sea que me dibuje la gráfica de esta función. En cursos posteriores puede ser que algunos aprendáis a hacer la gráfica por vosotros mismos, pero de momento no tenemos herramientas para eso, pues lo hace un ordenador y sale la gráfica. Yo tengo aquí la gráfica dibujada. Entonces, ¿por dónde estaba yo? Todo lo que me queda por allá. Continuidad, imagen, crecimiento, decrecimiento, máximos, mínimos. Sigo con la imagen. La imagen, mirando el dibujo, la imagen sería como el dominio, pero para de ahí. Es decir, ¿para qué valores de i hay dibujo? Desde abajo hasta arriba, y se supone que ese dibujo continúa, siempre hay un dibujo acompañando al eje y. No hay ningún momento en el que se interrumpa. Digamos que aquí se interrumpe, esto no pasa más arriba del 0 y esto no baja más abajo del 0, pero como este trozo de aquí sí está para todo y está también para el 0, pues la imagen abarca desde menos infinito a más infinito, o también podemos decir todos los números reales. Vale, pues la imagen sería todo. Bien. Imagen, puntos de corte los hemos sacado. Los puntos de corte en el dibujo se van a ver, tendría que corresponder con lo que habéis sacado, ¿no? Entonces, baja por el 1, sube por el 1 también, vale. La continuidad. La continuidad sería ver si es continua todo el tiempo, pues digo, siempre es continua. Y si no es continua, como pasa aquí, porque aquí tengo un trozo, se interrumpe, luego viene otro trozo, se interrumpe, hasta 2 veces se interrumpe. Tengo 2 puntos de discontinuidad. ¿Vale? Entonces, esa continuidad se ve interrumpida por 2 puntos de discontinuidad. Le vamos a poner discontinuidades. Tiene 2 discontinuidades. Una es aquí, que es por debajo de menos 0,5, menos 0 con algo, menos 0 con... De hecho, cuando he hallado el dominio, me decía que había imagen en todos los números, menos en el 1 menos raíz de 5 partido 2, que era menos 0,62. Pues tengo una discontinuidad en menos 0,62 o en 1 menos raíz de 5 partido 2. Pues justo ahí no hay, que no haya dominio quiere decir que justo ahí es donde no hay dibujo y es justo ahí donde se interrumpe. ¿Vale? Esa discontinuidad es inevitable. No era de esas que se podían arreglar, tiene salto. Y ese salto además, como esto va hacia abajo y esto viene desde arriba, desde más infinito, y esto hacia más infinito, es de salto infinito. Inevitable de salto infinito. Y la otra discontinuidad es en x igual a 1 más raíz de 5 partido 2, que era donde se había interrumpido el dominio también. Lo miro por aquí, pues es 1,1
1,5 está un poquito por delante, pues 1,6. De hecho, era esto 1,60 y algo, ¿no? Si queréis ponerlo con decimales, pues lo que salga. 1,61. De hecho, si igual no lo sacáis del dominio ese valor y lo veis aquí en la gráfica, pero más o menos afináis. Pues a ver dónde falta. Pues está entre 1,5 y 1,2, más cerca de 1,5. Pues ya ponéis lo que estiméis, 1,6. Según en qué programa lo dibujéis, podéis acercaros más y verlo con más detalle o no. Eso ya, como veáis. 1,61 en este caso. Y también es inevitable de salto infinito. Las dos son inevitables de salto infinito. Las dos son saltos infinitos. Entonces tenemos una aquí y otra aquí. Una aquí y otra aquí. Esas son las discontinuidades. Vale. Después de discontinuidades queda crecimiento o decrecimiento. Decir en qué intervalos va creciendo, en qué intervalos va decreciendo. Crecer hacia arriba, crecer hacia abajo, ¿no? Vale. Pues veamos. Crecimiento. El crecimiento sería ir hacia arriba, pues por aquí veo que va hacia abajo. De aquí sigue viniendo hacia abajo. Mira, aquí hay un momento en el que empieza a ir hacia arriba. Ese momento parece que se sitúa un poquito más allá del 0,5. Claro, no sé exactamente cuánto es. Se puede calcular haciendo una derivada de esto, pero no sabemos lo que es todavía. Así que pues lo veis a ojo. Lo veis a ojo. Es más, puede que si según con qué dibujéis esto, es posible que hasta os aparezca ahí el punto señalado del punto más bajo de esta función. Yo, como no me lo he apuntado, pues lo voy a ver a ojo y digo que es aquí donde el 0,6. Entonces, a partir del 0,6, esto empieza a ir hacia arriba. Hacia arriba. Empieza a crecer y crece este trocito de aquí nada más, hasta aquí arriba del todo. Hasta aquí arriba del todo. ¿Qué será? ¿Qué será? Yo qué sé. Pues... De nuevo tengo que mirarlo a ojo, ¿no? Entonces diría que es, pues... en el 0,9. Y ya no vuelve a crecer nunca. Entonces, decrecimiento. Decrecimiento, pues mira, desde menos infinito, esto está decreciendo hasta el punto ese donde se ve interrumpida. Donde se veía interrumpida era el menos 0,62. Unión, porque luego desde el 0,62 menos 0,62 sigue decreciendo hasta el punto ese donde empieza a crecer, 0,6. Unión. Y luego el punto donde deja de crecer, 0,9, hasta el punto donde se veía interrumpida, que era el 1,61 o 1,60 y... bueno, 1,61. Que lo he puesto ahí ya. Creo que era 1,62, lo mismo, ¿no? Y después otra vez desde el 1,61 hasta más infinito. ¿Por qué si va creciendo de 0,9 a 1,61 y 1,61 en adelante, o sea, si va decreciendo todo este trozo y luego sigue decreciendo, o si va decreciendo todo este trozo y luego sigue decreciendo, ¿por qué he hecho en dos intervalos? Porque ahí se ve interrumpida y justo en ese valor no está decreciendo. Entonces, donde hay interrupciones, cortáis los intervalos también y unís uno con otro. Y ya está. Hasta ahí llegaría crecimiento y decrecimiento. Lidiándolo en el dibujo. Entonces, ¿qué me faltaría? Los máximos y mínimos. Bien, veamos. Tengo, como esto va siempre para abajo, nada. Y aquí tengo una curva donde hay una parte que es la más baja de su alrededor. Eso es un mínimo. Y aquí tengo también una parte que es la más alta de esa curva. Eso es un máximo. Aquí tengo un mínimo y un máximo. ¿Vale? Y es difícil saber
dónde están, pero bueno, ya los hemos determinado aquí, que es donde hemos dicho que terminaba de decrecer para empezar a crecer y donde deja de crecer para empezar a bajar. Así que digamos que de alguna manera ya hemos hecho el máximos y mínimos viendo el crecimiento y el crecimiento. Tenemos un máximo en x igual, y el máximo era el de 0,9, he dicho que era más o menos, y el mínimo en x igual a 0,62. Vale. Bien, pues ¿por qué he dejado aquí un hueco? Los máximos y mínimos podían ser relativos o podían ser absolutos. Entonces, absoluto es si, aparte de ser lo más pequeño de su alrededor, fuera lo más pequeño de la función, pero no lo es, hay valores más pequeños. Y del máximo ocurre lo mismo. Entonces, tanto el máximo como el mínimo son relativos. Tengo un máximo relativo y un mínimo relativo en esta función. No hay máximo absoluto ni mínimo absoluto porque el máximo absoluto estaría en más infinito y el mínimo absoluto estaría en menos infinito. Así que no se tienen en cuenta. Ya está. Esto es todo lo que voy a pedir. Un ejercicio, yo os mandaré una función, sacáis el dominio. Los puntos de corte los podéis sacar también de la fórmula o los podéis sacar del dibujo. Haréis su dibujo y me mandáis junto al dibujo todo lo que tenéis que sacar. Hago una lista aquí para que no se nos olvide nada. Dominio. El dominio, quiero que lo saquéis. Calcular analíticamente. Quiere decir a mano, que lo saquéis de la fórmula. Porque luego del dibujo lo podéis comprobar y podéis saber si lo tenéis bien. Pero quiero verlo como lo habéis hecho a mano. Y todo lo demás lo podéis mirar en el dibujo, que sería la imagen, los puntos de corte, que también se pueden sacar analíticamente de aquí. Y os puede servir para comprobar que el dibujo también esté bien. Vale, imagen, puntos de corte, continuidad. Crecimiento y decrecimiento, lo que sería la monotonía. Máximos y mínimos. Acordaros de decir si son relativos o absolutos. Y que yo no he dicho nada, pero porque no ocurre en este caso, si a alguien le sale una función simétrica, pues que lo diga. Esta no tiene simetría por ningún lado. Y si a alguien le sale una función periódica, pues también lo puede decir. Periódica era aquella que se repite el mismo dibujo, no se repite. Y eso es todo. Sencillo, cortito. Luego os mando. Luego cuelgo también un tutorial de cómo hacer los dibujos. ¿Vale? Ahora, pues ya está. Facilito para volver de vacaciones.